Muy buenos días, queridas amigas y amigos de Alba Cecilia en directo, de BPI TV. Ustedes, como siempre, allí instaladísimos, tan bellos, los miércoles, agradecidos aquí en Venezuela, 11 de la mañana. Estamos con el cielo un poco encapotado, pero muy agradable. Además, ustedes seguramente en la parte este de los Estados Unidos, también conectados con nosotros o conectándose a partir de este momento. Y en España, 4 de la tarde. Gracias por acompañarnos como siempre. Estamos también conectados con Instagram a través de @BPI-TV. Hoy vamos a conversar con Delsa Solórzano. Delsa es diputada de la Asamblea Nacional. Es una mujer que ustedes saben ha luchado mucho por Venezuela. Delsa además es presidenta del Comité de Derechos Humanos de Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria Mundial. Así que con ella vamos a conversar sobre especialmente lo que se está haciendo en el exterior, porque Delsa, bienvenida. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo, Albita. Aquí en este sofacito conversando como dos amigas de muchos años, pues, y sabiendo lo que has hecho por Venezuela, el trabajo que le has puesto, el cariño que le has puesto y la lucha que estás dando. Una lucha que se está viendo, yo diría, y siempre lo recalco aquí, por primera vez con mucha fuerza en el exterior del país. Por fin, pues, dan resultados las cosas que ustedes están haciendo, porque déjenme decirle que Delsa Solórzano desde el 2015 como presidenta de este grupo, de esta unión parlamentaria, y desde hace muchísimos años atrás, antes de ser presidenta de este grupo, ella está haciendo denuncias de delitos de lesa humanidad en la Corte de la Haya, en la Corte Internacional de la Haya. Antes nosotros oíamos hablar de la Corte Internacional de la Haya o de la OEA o de esto de los delitos de lesa humanidad, y uno decía, no, eso está muy lejos para nosotros no vamos a estar pensando en esa posibilidad. Sin embargo, hoy en día está más cerca que nunca, porque ya empiezan los países a despertar a la realidad venezolana. Así es, pero parte de ese despertar, Alba, ha pasado por enseñarle a la gente que los derechos humanos son todos. A ver, cuando hablamos de derechos humanos no nos referimos solamente al tema de los presos políticos, y por eso es tan importante que, por ejemplo, en el informe de expertos de la OEA toman gran parte del trabajo que nosotros hemos venido haciendo y hablan ya del tema de la crisis humanitaria, porque cuando tú vas al supermercado y la plata no te alcanza para comprar, ahí estamos hablando de derechos humanos. Cuando en Venezuela se ahorca el aparato productivo nacional y se nos tiene pues pasando hambre, estamos hablando de derechos humanos. Pero eso es un asunto muy importante, pero no es menos importante que en efecto el ciudadano sepa que sus derechos humanos, la defensa de los mismos no tiene frontera y que se pueden defender en cualquier lugar del mundo. Por eso es que podemos acudir a instancias como la Organización de Estados Americanos, a instancias como las Naciones Unidas o a instancias como la Corte Penal Internacional. Esas son las tres instancias. Delsa. Básicamente, sí, hay un sistema interamericano de protección de derechos humanos, luego tienes el sistema universal, que es la ONU, y luego tienes, obviamente, la Corte Penal Internacional. Sin embargo, son diferentes. Exacto. Porque, en efecto, por ejemplo, la OEA, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son distintas, puede emitir resoluciones y sancionar a los países. La Organización de Naciones Unidas, a través del Comité de Derechos Humanos, también emite algún tipo de recomendación, es igualmente para los países, pero la Corte de la Haya, la Corte Penal Internacional, investiga personas. Son sanciones individuales. Más que sanciones, son penas, Alba. Okay, pueden condenar a prisión, no sé, de las penas que establece el Estatuto de Roma, a personas, a individuos. Ya no se investiga o sanciona al país, sino a la persona que es directamente responsable de determinado crimen. O sea, cuando Delsa Solórzano ha ido a la Corte Internacional de la Haya, ha puesto informes y escritos y expedientes con pruebas, obviamente, para personas concretamente. Tú no denuncias personas, tú denuncias hechos, y así como en cualquier tribunal del mundo, así a usted le roban la cartera o el celular en cualquier lugar de Venezuela, usted va, bueno, donde hay Estado de Derecho, aquí la cosa es distinta, pero bueno, a ti te roban algo, ¿no? Y entonces tú vas a un tribunal y denuncias, me robaron. Es probable que si tienes las pruebas digas, fulano me robó, pero ese fulano me robó no tiene valor probatorio pleno en juicio, sino que se abre un procedimiento penal de investigación para determinar quién es el responsable. ¿Qué haces en la Corte de la Haya? Tú denuncias que ocurrió este hecho tal día en tales circunstancias y le corresponde a la Corte de la Haya investigar las circunstancias de ese hecho y quiénes son los responsables de haberlo cometido. Perfecto. Más adelante vamos a analizar
Delsa, ¿hasta dónde puede realmente solventar la crisis tan grande que tenemos en Venezuela estas instancias internacionales? Vamos a dedicarnos en este momento a la resolución de la Organización de Estados Americanos. 19 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones. De esta manera se aprueba la resolución sobre la situación de Venezuela. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde estamos parados en este momento con esta resolución recientemente aprobada? Es una resolución sumamente importante y es un gran triunfo para la democracia de Venezuela, que tal vez no lo hemos sabido explicar adecuadamente, pero cuando hablamos, por ejemplo, de 4 votos en contra, no son 4, son 3, porque uno de ellos es el de Venezuela. Exacto. ¿No? Y los otros, ¿quiénes son? 2 islas del Caribe. ¿Y Rusia? No, Rusia no está. Y de Bolivia. verdad. Y Bolivia. Bolivia que por cierto tiene un grave problema interno en este momento porque ya hubo una votación a través de un proceso referendario que le dijo al señor Evo Morales que no se puede volver a lanzar. Y entonces el señor dice, no, se están violando mis derechos humanos. Ya, un momentico. Se trata de los derechos humanos del pueblo de Bolivia, no del individuo Evo Morales, que valen, en fin, pero por eso las consultas referendarias de carácter político son de obligatorio cumplimiento. Entonces, Bolivia fue el único país, las otras son 2 islas, que se atrevió a apoyar a Maduro. El resto de los países se abstuvieron de votar. Países como Nicaragua, que está en este momento atravesando una situación terrible, muy similar a la de Venezuela, donde también hay más de un centenar de asesinados por parte del Estado, donde la violación de derechos humanos es gravísima, tú ves que se abstuvo, que no apoyó a Maduro. No se atrevieron, y yo digo Maduro y no Venezuela, porque Venezuela somos nosotros. Entonces este señor Maduro es el que busca respaldo, él y sus cómplices, en organismos como la EA. Entonces hubo 11 abstenciones. ¿Qué significa eso? Que países que pasaron o que en algún momento votaron en favor de la dictadura de Maduro ahora se abstienen de hacerlo porque nadie se atreve a respaldar la situación impresentable que tenemos en Venezuela. Y de la abstención a votar en favor es solo un paso. Y por ello hablo, por ejemplo, del tema de República Dominicana, Alba. La votación de República Dominicana fue extraordinaria, fue un triunfo para nosotros. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿qué dice la resolución de la OEA? La resolución de la OEA respalda a la Asamblea Nacional como único ente legislativo legítimo en Venezuela. La resolución de la OEA dice que el proceso de 20 de mayo no fue una elección, desconoce ese proceso como uno electoral. Y eso es muy importante que lo haya votado Dominicana porque fue en República Dominicana donde se llevaron a cabo las conversaciones del diálogo. Fue en República Dominicana donde se pudo determinar quiénes estaban violando la posibilidad de establecer acuerdos y fue allí donde Jorge Rodríguez firmó el yo con yo, un acuerdo con él mismo, ¿no? Y diciendo que República Dominicana era testigo de facto de que en efecto la oposición venezolana había violado los acuerdos previos alcanzados. La votación de Dominicana dice claramente lo contrario, dice la oposición tenía razón, no hubo acuerdo porque los que se estaban buscando no se alcanzaron. Así que haber ganado en favor el voto de Dominicana para que tuviéramos esta votación ahorita en la OEA, a mí me parece un asunto fundamental. ¿Es un antes y un después para Venezuela? Un antes y un después de manera absoluta. Y además le dice al país que está surtiendo efecto nuestro trabajo. Alba, porque eso no ocurre solo. O sea, ¿cuántos países en el mundo? Eso no es que cualquier presidente del planeta agarra el periódico, lee y pone, hoy le toca a Venezuela. Eso no es así. Esto es un trabajo de años, explicándole al mundo. Por eso que se está viendo hoy. Así es. Lo que está, las posiciones contrarias de otros países que también están viendo. Exactamente. Mira, Alba, cuando nosotros llegamos al Parlatino, cuando yo fui electa para el Parlamento Latinoamericano en el año 2010, nunca se me olvida la visión que tenía América Latina de nosotros. Decían que en Venezuela había una democracia plena, perfecta, y que había una oposición de derecha golpista, ¿no? Entonces, cuando tú le explicas a la gente, pues eso no es así, ni somos golpistas, si somos de derecha o izquierda, francamente es un asunto secundario, porque yo siempre digo que nosotros estamos en una etapa prehistórica de la política. Aquí estamos luchando para tener república, la misma lucha que alguna vez tuvo Bolívar o otros próceres de nuestra América, qué sé yo, como Martí. No, mi amor, ahorita estamos en esa lucha para tener república. Después veremos
si usted es de derecha, si usted es de izquierda, si usted es de centro, cuál es la noción que tiene de Estado, ¿Cómo convivimos de con eso? mercado, Porque hay cómo que convivir convivimos con con eso, eso. En claro. este momento la lucha es para tener república, país, nación, que hoy día lamentablemente vemos cómo se pierde. Hay otras instancias que también son importantes, quizás no menos importantes, pero quizás no con tanta fuerza. Por ejemplo, recientemente estuviste en Cúcuta en la cumbre por Venezuela. Allí dijiste palabras muy bellas, más adelante podemos recordarles un poquito, hablaste de Venezuela como una mujer que lucha a diario. Y esa es la lucha que llevas tú como mujer, como ama de casa, como diputada de la República, como luchadora de derechos humanos, pero como cotidiana, pues esa lucha que estamos dando los venezolanos frente a lo que nos está pasando, frente a una inflación terrible que el gobierno no detiene, esa lucha que nos está pasando porque nos matan a nuestros hijos en las calles, por la inseguridad que tenemos, o porque no conseguimos medicina, o porque se mueren porque los hospitales no los pueden atender, no tienen manera de solucionar sus problemas de salud. Es una lucha todos los días, Delsa. En estas cumbres, ¿qué pasa? ¿Qué pasa allí? ¿Cómo se mueve eso? ¿Y cómo siente Delsa, por ejemplo, que se movió la cumbre que se dio en Bogotá, tan cerca de nosotros y tan vilipendiado por el gobierno, pues Mira, tú sabes que gobierno venezolano? a ver, yo tengo dos cargos de representación internacional por elección, uno en la Unión Interparlamentaria Mundial, que es un honor para nosotros, porque es la primera vez que un venezolano o una venezolana alcanza un cargo tan alto como ese. Y por cierto, yo tengo que decir que para que yo fuera electa para este cargo votó todo el mundo. ¿Quién es todo el mundo? Todos los parlamentos del mundo, sin ningún voto salvado. O sea, todos los parlamentos del mundo votaron y no hubo ni un voto salvado. Ni un voto salvado. Imagínate. Incluso Cuba, por ejemplo, votó por nosotros, por ponerte un ejemplo. Entonces, eso para nosotros es importante. Y luego, yo acabo de ser electa como miembro observador del Grupo de Mujeres Parlamentarias de Parlaméricas. Allí se encuentran todos los parlamentos de las Américas, desde Canadá hasta el sur. Entonces, eso te da, digamos, como una visión internacional de Venezuela y de cómo el resto del mundo nos mira, ¿no? Y además te habla de cuán efectivo o poco efectivo pueden ser este tipo de instancias. Felizmente ambas son altamente efectivas y si quieres podemos hablar de ello. Pero no dejamos de pensar en Chávez cuando habló de, bueno, aquí los gobiernos se la pasan de cumbre en cumbre y no resuelven nada. Y se quedó esa idea como entronizada en el ciudadano de que, bueno, de que eso no servía para nada. Y fíjate qué importante fue esa cumbre de Cúcuta. ¿Qué hicimos nosotros en Cúcuta? Nosotros acabamos de llegar de la Cumbre de las Américas en Lima, donde yo insistí en aquel momento que no era cierto que Venezuela no estaba invitada. El que no estaba invitado era Maduro. ¿No? Pues no lo iban a dejar pasar, pero nosotros sí estábamos invitados y participamos. Porque además Venezuela no es Maduro. Venezuela no es Maduro y la Asamblea Nacional es un poder legítimo, reconocido por el planeta. Entonces nosotros, Venezuela sí estaba invitada y fue representada por nosotros. En el marco de la Cumbre de las Américas, conversando con buenos amigos, diputados del Ecuador, diputados de Bolivia, diputados de Chile y particularmente con Rodrigo Lara, que además es un hombre del que yo me siento profundamente orgullosa de ser su amiga por su historia, por su padre, por su casta y por lo que lucha por su país, dice, tenemos que establecer mecanismos de acción para proteger a los venezolanos que están huyendo de la dictadura madurista. Se nos ocurre esta idea y comenzamos a trabajar para armar la cumbre de Cúcuta. ¿Qué hicimos en Cúcuta? Trajimos parlamentarios de toda América para establecer mecanismos de acción obligatorios, vinculantes y similares en toda América para proteger a nuestros migrantes. No puede dejar de reconocerse que estamos importando un problema, que están colapsando los sistemas de salud, que están colapsando los servicios públicos en la región, porque los venezolanos se van huyendo de lo que está ocurriendo acá. Entonces nosotros tenemos que procurar, nosotros como venezolanos, proteger a nuestros connacionales que se encuentran en esta situación y el resto de los países tienen que ver cómo articulan entre ellos legislación similar para que puedan resolver esta crisis de la región de la manera más efectiva y más protectora de los derechos de estos ciudadanos. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Y te redondeo con esto. Estamos produciendo leyes marco para que en toda la región se dé el mismo tratamiento a los migrantes venezolanos. Delsa Solórzano, nuestra invitada del día de hoy en el Cecilia en directo, es nuestro primer bloque. Al regreso vamos a estar conversando con ella sobre la situación de los presos políticos. De hecho, me comenta de Delsa y ya lo habían anunciado
el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, que en las próximas horas se daría liberación de nuevos presos políticos. Entiendo que a esta hora se estarían dando algunas liberaciones, no se saben cuánto, pero quiero hablar con Delsa de eso porque ella además ha sido una luchadora pues de derechos humanos, como ustedes bien saben, pero especialmente de darle ese rostro a los presos políticos que a veces nosotros los ciudadanos comunes que estamos en libertad no lo vemos. Vamos a hacer una breve pausa y venimos con más, recordándoles siempre que el outfit del día de hoy, como siempre en mi programa de Alba Cecilia en directo, es de Tiendas Charrasca. Sígalos por @tiendas charrasca. Ya venimos.